Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traigo, lo han adivinado ustedes, Canela Fina. Volvemos a una novela de uno de mis escritores favoritos, ganador del Premio Nobel en 1998. Ya hablamos del ensayo de la ceguera. Y esa obra, aun siendo buena, no es lo mejor ni de lejos de lo que ha escrito el autor. Mucho mejor, a mi juicio, resulta la siguiente novela que le voy a presentar. Es verdad que imaginativamente no le gana al ensayo de la ceguera, que en ese sentido tenemos que reconocer que es una obra maestra, pero sí la forma en la que está escrita, la forma en la que describe las situaciones, sí que supera, a mi juicio, a Ensayo sobre la ceguera. No nos referimos a otra que el Evangelio según Jesucristo, casi nada al aparato, de José Saramago. Para mí esta, no sé si es la mejor de las novelas de Saramago. Está allí con Caín, o también con El viaje del elefante, de la que ya hablaremos uno de estos días, pero sin duda a mi juicio es una obra maestra. Es cierto que a veces te puede parecer un poco densa por la forma en la que está escrito. Está más recargada, con mayor riqueza de adjetivos, de adverbios, que lo pudiera estar, por ejemplo, el ensayo de la ceguera, pero aún así no le pierdes el hilo a la novela. Y te resulta especialmente interesante porque la podemos considerar como un estudio de historia alternativa. Hay autores que escriben que tienen su público también, sobre historia alternativa. Por ejemplo, pues autores que fabulan acerca de qué hubiera pasado pues si Hitler, por ejemplo, hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí escriben una trama. O si la Unión Soviética no hubiera caído, etcétera, y crean novelas a partir de eso. En esta novela también podemos considerarla de historia alternativa. No igual con tantas repercusiones como las novelas que he dicho antes, porque al final, como decía Pitágoras, la felicidad consiste en saber unir el final con el principio. Y ya he hablado de más con respecto a la novela. ¿Qué tiene esta novela particular? Que te engancha, porque los sucesos que ocurren te sorprenden. Todo girando en torno a la vida de Jesús. Te sorprende la concepción de Jesús, que no tiene nada que ver con lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Otro debate es, que yo sí lo creo, pero esto es una opinión muy personal, por supuesto respeto todas las opiniones, al igual que otras muchas figuras en la historia, que si bien la figura de Jesús de Nazaret pudo verdaderamente haber existido, lo que se construyó alrededor suya fue una fabulación, lleno de simbolismo y de lenguaje metafórico. Por ejemplo, no convirtió el agua en vino, sino eso es un símbolo, es una metáfora. O no caminó sobre las aguas, o no sacó los peces a mansalva. Aquí se ofrece, por ejemplo, una explicación un poco más racional a ese hecho, ¿verdad? Y resulta interesante pues la trama que crea alrededor del personaje de Jesucristo, José Saramago. Muy sorprendente porque no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, no nada que ver, con las Santas Escrituras. Trata la historia de Jesús desde su nacimiento, desde su punto de vista, un punto de vista muy particular, desde su nacimiento hacia, por desgracia, su muerte. Aunque es más realista, es más creíble, esta versión tiene también algunos hitos sobrenaturales. Por ejemplo, pueden ser
las intervenciones de Dios. Los diálogos, un par de diálogos que hay entre Dios y Jesucristo son magníficos, ¿verdad? Entonces aquí volvemos un poco a lo que es la fabulación y la imaginación. Pero el resto de la obra transita por derroteros más que realistas. También hay una serie de apariciones, de ángeles, de demonios, ¿verdad? Pero que son secundarios con respecto a lo que es la procesión de Jesús, la Vía Crucis de Jesús, desde que nace hasta el final de la obra, que no voy a contar más. Cuenta los sucesos al respecto de María Magdalena, con los apóstoles, y cómo se fue fraguando la figura de Jesús en aquellos tiempos. Resumiendo, obra imprescindible porque os va a llamar mucho la atención. Es cierto que los que sean quizás católicos fervientes, esta novela les puede ofender. Yo, si fuera católico, me hubiera ofendido, pero los que no sean católicos fervientes o ni fu ni fa, esta obra merece mucho la pena. Yo creo que el autor empezó bien con respecto a la infancia de Jesús y al nacimiento, quizás se desvía ya un poco, digamos, de la ortodoxia más realista, cuando ya mete una serie de figuras sobrenaturales, que no deslucen la historia, la hacen más interesante, la verdad, pero le quitan credibilidad, ¿verdad? Si hubiera prescindido de esas figuras, probablemente tú te lo hubieras leído y hubiera resultado un devenir de Jesucristo mucho más creíble. Hay quien dice, bueno, que Jesucristo, por al final, fue a una persona como la película La vida de Brian, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que pasó verdaderamente eso, que se confundieron y tomaron a una persona, a Brian en este caso, por salvador del mundo, no siéndolo, ¿verdad? Y finalmente, pues la obra merece mucho la pena porque te mantiene constantemente con ansia de saber qué es lo que va a pasar, cómo van a reaccionar los personajes, sobre todo Jesús, que es el personaje principal, y el resto de personajes secundarios. Especial atención merecen la intervención de Dios y del diablo. La verdad es que no tienen desperdicio. Muchas gracias a todos por vuestra atención. No olviden esta lectura imprescindible. El Evangelio según Jesucristo, no se van a arrepentir. Es de lo mejorcito que he leído. Sería la obra casi perfecta. Si hubiera obviado, quizás, para mi gusto, entes intervenciones divinas, pero claro, si lo hubiera obviado, no estaríamos hablando de esta obra, sería otra diametralmente opuesta. Denle a like si les gusta lo que ven para animarnos a subir más contenido. Compartan, por favor, y comenten. Gracias.